reflexión previa y después, naturalmente, de mi cordial saludo a la presidencia de la mesa y de mi agradecimiento por la gentil invitación que se me ha hecho a este evento, yo quisiera romper el estilo tradicional de estas conferencias o sesiones de prensa en las cuales solemos explayarnos sobre diversos aspectos del asunto principal de la exposición. Sin embargo, yo quiero en este momento romper esa tradición y empezar haciendo dos severas amonestaciones. La primera amonestación es para el señor ministro de Justicia, el doctor Tudela Chopitea, porque no obstante ser el miembro del Consejo de Ministros encargado de cuidar de la juridicidad y constitucionalidad de todos los actos de los señores ministros y en general del Poder Ejecutivo, sin embargo, al parecer, se ha olvidado de este deber y ha permitido que el actual señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Maurtua, al igual que su antecesor, no haya vacilado en decir que ocupa lugar primordial en su agenda el exigir la adhesión del Perú a la Convención del Mar. Ese es un desafío aberrante e inaceptable desde todo punto de vista, porque si algo hay que defender y si hay algo por lo cual vale la pena luchar, es por el imperio de la Constitución. La Constitución es el texto jurídico y político supremo de la nación. El dejar de respetar el articulado de la Constitución no solo significa decir que no estamos dentro de una concepción de Estado de Derecho, sino significa que no solamente dejamos abiertas las puertas para los legicidios más atroces, sino que además de ello, también a través de esa forma de poder proceder, dejamos abierta la puerta para ominosos casos de traición al Perú. La segunda amonestación es no directamente a los señores periodistas que asisten a estas ceremonias, sino a quienes controlan y conducen los medios de opinión que tienen a su cargo, periódicos, radios y canales de televisión. No es la primera conferencia de prensa a la que yo acudo. Es probablemente esta una de media docena de conferencias en el curso del año, y sin embargo en ningún periódico sale absolutamente nada, como si nosotros estuviéramos ocupándonos de problemas de la China, ¿no? Y como si la patria de ellos no fuera este amado Perú, que lo queremos profundamente porque no nos gusta, y no nos gusta porque no satisface nuestras expectativas, porque está ganado por las más horrendas capitulaciones en relación a asuntos vitales para la patria, pero justamente porque no nos gusta es que la amamos más, porque estamos enamorados de la metafísica del Gran Perú, soñado con un ideal de perfección. Y dicho esto, quiero acentuar la nota en la reflexión de tipo jurídico sobre el asunto. No creo que se trate aquí de discutir artículo por artículo los 300 y tantos numerales que tiene la llamada Convención del Mar de Naciones Unidas. Es importante que veamos con claridad dónde es que está el problema.
El problema básicamente es jurídico, y es jurídico como muy bien lo entendieron los miembros de la representación diplomática que en 1982 votaron a favor de la convención, pero dejando expresa constancia de que lo hacían ad referéndum. En un libro muy interesante de Marisol Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, publicado precisamente por el Fondo Editorial del Congreso, se hace referencia, entre comillas, en la página 210, a la constancia que dejó la representación del Perú. Como el proyecto de convención en las partes relativas al mar territorial y a la zona económica exclusiva y su relación con el espacio aéreo contiene cláusulas que afectan disposiciones de ciertas leyes y de la Constitución del Perú, al votar a favor del proyecto de convención, la delegación deja constancia de que lo hace ad referéndum y bajo la condición de que el conflicto entre esas cláusulas y disposiciones pueda ser resuelto de conformidad con los procedimientos previstos en la propia Constitución del Estado peruano. Esa fue la postura inicial del Perú. Querían estos señores representantes, que fueron Eduardo Ferrero Costa, Miguel Bácula, Alfonso Arias Schreiber, querían la adhesión del Perú a la Convención del Mar, pero se daban cuenta que el escollo constitucional era insalvable y que habrían incurrido en gravísima responsabilidad de haber intentado saltarse a la garrocha ese inconveniente constitucional. De ahí este texto que está en la página 210 del libro de Marisol Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú. Una segunda cuestión importantísima es la siguiente. ¿Dónde era que se apoyaba básicamente el Congreso Constituyente de 1979 al establecer en sus artículos 77, 78 y 79 el dominio marítimo del Perú hasta la distancia de 200 millas con jurisdicción y soberanía, así como sobre el espacio aéreo que lo cubre? Una primera respuesta aproximativa sería la referencia al histórico decreto del presidente José Luis Bustamante y Rivero, el famoso decreto de agosto de 1947. Sin embargo, estábamos frente a un decreto supremo, ni siquiera una ley del Congreso de la República, y la razón no fue que el ministro de Relaciones Exteriores de entonces y el presidente de la República no le confirieran la importancia debida a esa decisión histórica, sino que en aquel momento se había producido ya, como figura de antegolpe de Estado, el receso parlamentario y no había Congreso que pudiera contemplar la iniciativa. De manera que ese dispositivo, el Decreto Supremo de agosto del 47, no es pues realmente el punto más importante que obliga a esta representación peruana en Naciones Unidas el año 82 a aprobar la convención ad referéndum. O sea, era lo mismo que decir que no la aprobaba, porque si no la podía aprobar por ese escollo, evidentemente que era una aprobación de palabra, ¿no? Puramente lírica. El verdadero escollo estaba en un compromiso tripartito entre el Perú, Ecuador y Chile. Fue la famosa Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952.
Esta declaración de Santiago fue sumamente importante y si ustedes me lo permiten, voy a leer solo los 3 primeros artículos. Dice, los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes hacen que la antigua extensión del mar territorial, que es el mar comprendido entre el territorio y la alta mar, y de la zona contigua, sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros. Artículo primero. Entonces hacen referencia expresa al mar territorial y dicen que esa extensión es antigua y que esa es insuficiente. Artículo segundo. Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Inconfundible pensamiento. Tercero, la jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y el subsuelo que a ella corresponde. Luego viene lo de las islas y, por supuesto, más adelante lo del espacio aéreo. ¿Por qué es sumamente importante esta declaración de Santiago? No solo por lo que declara, sino porque es el único instrumento que fue aprobado por los congresos de Chile, del Perú y del Ecuador. Ecuador lo aprobó por decreto 275 de 7 de febrero de 1955. Chile por decreto 432 de 23 de septiembre de 1954. Y el Perú por resolución legislativa número 12.305 de 6 de mayo de 1955. Se trata de un tratado multilateral que obliga a los 3 países desde el momento mismo de la ratificación. No voy a sacar más libros, pero aquí tengo entre otros el tratado del famoso internacionalista francés Rousseau, ¿no?, que da con explicaciones irrebatibles todos los argumentos para establecer que esto no se puede poner en tela de juicio.